Ingeniera Isabel Zuleta, le habla Anastasio Bedoya de AB Noticias de Colombia. ¿Cómo está usted en el día de hoy? Bien, gracias. ¿Dónde se encuentra usted en ese momento? En el municipio de Sabana Larga, Antioquia. Sabana Larga, En el cañón Antioquia. del río Cauca. ¿A qué organización pertenece usted? Movimiento Ríos Vivos. Somos un movimiento conformado por 15 asociaciones de base, pescadores, barqueros, arrieros, agricultores, una asociación de mujeres defensoras del agua y grupos de jóvenes en toda la zona de afectación de Hidroituango, el norte, occidente y Bajo Cauca. Somos afectados todos por el megaproyecto de Hidroituango. Cuénteme, usted está cerca a toda esta zona de esta tragedia. ¿Cómo está la cosa por allá? Muy mal, realmente aquí las comunidades tenemos una angustia permanente por el desastre ambiental y social generado por empresas públicas de Medellín y las gobernaciones de Antioquia, las pasadas y la presente. Todos son responsables de la magnitud de lo que estamos viviendo y sin embargo nadie responde. Hay más de 300 familias en Sabana Larga hace ya 9 días y no hay alimentos, no hay albergue, no hay nada. Las familias se han autoalbergado en las oficinas de la misma EPM y en la administración. Nada responde. Hay más de 100 familias en el municipio de Ituango autoalbergadas en el Coliseo y nadie responde. Y están evacuando todo el Bajo Cauca y se ha pedido por parte del gobernador, que insistió en que nosotros estábamos haciendo una novela, en que era un drama de las comunidades. Hoy sí tuvo que reconocer la situación y el día de ayer emite esa alerta para todo el Bajo Cauca antioqueño, pero también en los departamentos de Bolívar y hasta La Mojana, por la gravedad de la situación. Ingeniera Isabel, ¿usted por qué dice que la gobernación es culpable y las empresas públicas culpables de todo lo que ha pasado? Porque ellos fueron los promotores de este proyecto de muerte. Nosotros desde hace mucho tiempo expresamos por el conocimiento ancestral que teníamos, pero también por los estudios geológicos que hay sobre la zona, que la zona era muy inestable, que los suelos de la zona se derrumbaban con facilidad, que no iban a soportar esa presión del agua, y ellos desconocieron esa realidad y además desconocieron la realidad y la tragedia que hemos tenido que vivir en términos de la violencia sociopolítica, por los enfrentamientos armados, por las masacres que ha habido en la zona, por las fosas comunes y los cuerpos dispersos. Ellos sabían todo eso y a pesar de eso insistieron en sacar adelante este proyecto de destrucción, y como si fuera poco, no les bastó con eso, sino que hicieron mal las cosas, no hicieron los estudios pertinentes. La autoridad ambiental les aprobó lo que quiso, porque como en Antioquia el que manda es el que tenga plata y no las comunidades realmente los que tenemos posibilidades de decir la realidad de lo que nos ocurre en los territorios. Nos impusieron ese proyecto por encima de nuestra voluntad, con el que no estábamos de acuerdo. Cuando salimos a protestar nos mandaron el ESMAD. Fue Sergio Fajardo el que más nos reprimió cuando le estuvimos diciendo la realidad de lo que estaba sucediendo. Este proyecto empezó con Álvaro Uribe, es un proyecto que ha sido politizado, y ahora Luis Pérez dice que no había ningún problema, nunca nos han querido atender, y ahora que se viene la tragedia, ahí sí está afectada toda la zona, pero aquí no nos llegan los alimentos, pero no nos llega la atención humanitaria. Entonces, doña Isabel, estamos haciendo responsable a la gobernación y a empresas públicas de Medellín. ¿Y con base en qué ustedes dicen que ese terreno es inestable y que no debía construirse este proyecto ahí? ¿Por qué lo dicen? Por nuestro conocimiento del cañón, porque vivimos aquí en el cañón y hemos visto cómo veredas enteras, por los deslizamientos o como aquí les llamamos derrumbes, han tenido que ser trasladadas. Hay veredas del municipio de Peque que han sido trasladadas completamente, y nosotros hemos señalado ese conocimiento ancestral al que no nos hicieron caso. Pero no solo eso, pedimos asesoría de geólogos, les dijimos qué pasaba, nos hablaron de las fallas geológicas que estaban antes de este megaproyecto y ahora vinieron a decir que no conocían esas fallas. Esas fallas tienen más de 1000 años. Hay el conocimiento aquí popular y científico de que hubo un megadeslizamiento en el cañón en la época de la colonia, que se llama el megadeslizamiento del Guásimo. Ellos sabían que el cañón se represaba de manera natural, que las montañas se iban al cañón y que el río volvía a tomar su cauce.
es el río el que está diciendo que efectivamente no se podía haber hecho esta represa nunca y que va a retomar su cauce con toda su fuerza. Entonces, la preocupación es que ahora los más humildes, los que siempre protestamos, a los que nos reprimieron, es los que más estamos sufriendo, no los que tomaron esas decisiones desde un escritorio en Bogotá y en Medellín, en donde no viven la realidad del campesino. Ingeniera Isabel, ¿ustedes tienen pruebas, algún documento donde usted dice que ustedes no los quisieron escuchar? Sí, claro, nosotros enviamos comunicaciones a todas las entidades, hicimos varias giras de incidencia, recorrimos el Ministerio de Ambiente, la ANLA, teníamos una mesa con la ANLA y siempre nos incumplió. Le dijimos que iban a haber contingencias, que iban a haber impactos no previstos porque el estudio está mal hecho, porque no caracterizó a toda la población, porque no había incluido, incluso le sacamos un mapa y le dijimos, no son 12 los municipios impactados, sino 19, son todos los municipios hasta la desembocadura del río Cauca en el río Magdalena. Tienen que incluir el departamento de Bolívar. Aquí es un cañón y la fuerza del cañón llega hasta donde desemboque. Todo el río Cauca aguas abajo está afectado. Nunca nos quisieron hacer caso. La autoridad local ambiental con Antioquia emitió un informe en el que avalaba nuestra postura, que efectivamente todo el Bajo Cauca iba a ser impactado, y la ANLA se hizo la de oídos sordos, nunca escuchó EPM la de oídos sordos, y hoy la naturaleza nos ha dado la razón, porque si no se escuchan los conocimientos ancestrales, eso es lo que pasa. No ¿Hace cuántos años? Sino los conocimientos ancestrales. Ingeniera Isabel, ¿hace cuántos años estaban ustedes intentando que los escucharan? 10 años, las primeras movilizaciones las hicimos en el año 2008-2009. Las primeras comunicaciones las estamos haciendo desde esa época cuando le dieron licencia ambiental a Hidroituango. Buenos días, señora Isabel. Le habla Oscar Vergara, periodista de AB Televisión. Tengo entendido que ustedes también en su parte de esta fundación de su ONG se han visto amenazados por oponerse a este tipo de proyectos. ¿Esto es cierto? Sí, señor. Primero, no somos una ONG. Somos un movimiento social. Ok. Y el movimiento social está conformado por asociaciones de base, como lo decía ahorita. Hemos sido no solo amenazados, sino atacados directamente por nuestras denuncias. Es decir, ¿han sufrido atentados? Sí, hemos sufrido 2 atentados con explosivos, un intento de desaparición forzada, más de 50 amenazas, algunas amenazas colectivas, otras individuales. Tenemos medidas de protección, pero en el papel, el gobierno desde que nos asesinaron a los 2 primeros líderes en el año 2013, nos otorgó medidas de protección colectivas, pero se han quedado en el papel porque no las han implementado, entonces eso en el papel pues no funciona. Ya les habíamos dicho que una etapa de riesgo muy grande era este año con el llenado, no nos hicieron caso y en 6 días nos asesinaron 2 integrantes del movimiento Ríos Vivos. ¿Y se tiene o se presume o no se sabe de quiénes han venido realizando este tipo de amenazas? No, la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, ha habido absoluta impunidad y con los antecedentes también. Nosotros hemos denunciado todas esas amenazas, hemos denunciado, por ejemplo, cosas muy graves que hoy ustedes pueden ver al alcalde de Valdivia por televisión indignado porque tiene que socorrer a los habitantes de Valdivia cuando nos dijo en nuestra cara que éramos enemigos del desarrollo, nos persiguió, se emborrachaba y decía que nosotros éramos sus enemigos por oponernos a Hidroituango. Hoy sale muy campante por la televisión cuando se emborrachó y le disparó a la casa de un integrante del movimiento porque nos considera sus enemigos. Entonces, para nosotros es muy grave porque la Fiscalía no ha investigado y la impunidad de la Fiscalía también nos pone en riesgo a nosotros. Doña Isabel, entonces, ustedes en este momento, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros seguimos tratando de fortalecernos como organización, tratando de responder a la situación humanitaria. Hemos puesto una campaña para recoger víveres, para recoger ropa, para recoger alimentos, para recoger dinero de la solidaridad de la comunidad, de los ciudadanos, porque aquí no ha llegado el Estado nos abandonó, aquí solo llegó el Estado con las armas, pero no ha llegado realmente un Estado que le responda a la comunidad y le responda a sus necesidades. En ese momento estamos en una campaña para recoger donaciones y tratar de ir solventando la situación mientras continuamos exigiendo nuestros derechos. En Sabana Larga las comunidades están amaneciendo, como decía, en las mismas oficinas de EPM, porque no hay albergues, no hay quien los atienda.
y en Ituango pues también se espera la solidaridad de todas estas familias. En Valdivia han sido evacuadas por la situación de emergencia más de 2.000 personas, y hacia la zona de abajo también han sido evacuadas en Carazá, Cáceres, Caucasia y Medellín. Doña Isabel, pero el alcalde de Valdivia en una entrevista a un medio de comunicación nacional dijo que la gobernación de Antioquia los había abastecido de todos y los ha apoyado en todo y que no les hacía falta absolutamente nada. Entonces, ¿cómo usted dice que en Sabana Larga no han atendido a la gente que está damnificada? Así es, una cosa es hablar desde un municipio. En Valdivia llegaron ayudas humanitarias, pero ayer aquí en Sabana Larga llegó una comunicación de la misma gobernación de que aquí no había ninguna emergencia. Por los medios de comunicación dicen una cosa y aquí nos dicen otra, que aquí no había ninguna emergencia. Allá llegaron algunos víveres y no supieron distribuirlos. Acabaron con procesos organizativos que porque solo era por juntas de acción comunal, no por asociaciones de pescadores, de barequeros. Entonces están destruyendo el mismo tejido social con la manera como entregan las ayudas. No es solo que lleguen las ayudas, sino que respeten los procesos organizativos de base de las comunidades, las maneras como autónomamente han decidido organizarse. El alcalde de Valdivia sale a decir eso, pero se le olvida que él atacó al movimiento social, que somos nosotros, y que le disparó a un compañero, y eso ha quedado en la impunidad. Entonces sale a hablar por los medios de comunicación de la tragedia, pero no habla, ni siquiera pide disculpas por lo que hizo. Y la fiscalía tampoco ha hecho nada. Aquí no han llegado las ayudas y él no puede hablar por todo el cañón, porque lo otro que se ha dicho mucho por televisión es que solo en Valdivia el cañón es inmenso. El cañón recorre empieza cuando arranca a entrar a Antioquia, recorre 30 de los municipios de Antioquia, y cuando más empieza a encañonarse, recorre 3 subregiones de Antioquia. Entonces no pueden hablar solo de un municipio, porque eso es mentirle también a la opinión pública. Aquí tenemos que hablar de todos los municipios, aguas arriba impactados y aguas abajo. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántas personas dice usted que están damnificadas en Sabana Larga, Antioquia, y no han sido atendidas? En el último censo nosotros tenemos 360 familias. ¿360 familias solamente en Sabana Larga? Sí, 360 familias solamente en Sabana Larga. ¿Dónde están ellos? 120 familias en Ituango, de los municipios de Ituango, que salieron de manera dispersa, huyendo por el represamiento ilegal que hizo Empresas Públicas de Medellín, porque no podía haberlo hecho en este instante, sino que tenía una fecha para hacerlo cuando terminara la obra. La gente no sabía que el agua iba a subir tan rápido, está subiendo un metro diario, ya tapó los puentes, dejó incomunicado Sabana Larga con Pequi y Boriticá, dejó incomunicado Ituango. Doña Isabel, entonces, ¿usted qué cree que va a pasar en las próximas horas entonces en esta zona del Cañón del Cauca? No, nosotros estamos aquí tratando de sobrevivir. Esperamos que haya mayor conciencia del gobierno nacional. Lo que creemos que va a pasar es que le van a seguir delegando siempre la responsabilidad al otro. El uno le chuta la pelota al otro, las administraciones municipales dicen que eso es de la gobernación dice que eso es de PM que de la administración, y nadie responde. Lo que uno nota con esa carta que dirigió el alcalde de Medellín, que nos estigmatizó también, que dijo que nosotros éramos unos mentirosos, que aquí no habían muertos, cuando la misma fiscalía ya ha sumado 159 cadáveres, que hoy los sitios de enterramiento están inundados. El alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, ya se remitieron entonces al gobierno nacional a decir que viniera a ayudar. Entonces nosotros lo que vemos es que se están tirando la pelota para nadie responder realmente por la situación tan grave que ocurre acá. Señora Isabel, a otros departamentos. Señora Isabel, en Caracol Radio un ingeniero dijo que esto podría ser mucho peor que la tragedia de Armero. ¿Esto es así? ¿Es correcto? Sí, claro, el cañón es muy grande, no supieron dimensionar, como les decía ahorita, la realidad de las fallas geológicas y del comportamiento de la naturaleza en este territorio tan agreste. Ellos no solo no lo supieron dimensionar, sino que subestimaron ese comportamiento. Nosotros estamos convencidos de que ellos actuaron de mala fe, quisieron hacer un llenado rápido para responder a los tiempos que tenían por no pagar multas multimillonarias, y eso fue lo que sucedió. Ellos quisieron hacer ese llenado rápido, justificarlo con la naturaleza, presionaron de manera indebida, tenían varios túneles y después metieron el agua solo por un túnel,
Y evidentemente lo que sucedió ayer es que esos otros túneles que los habían sellado con concreto, se iban a sellar era en el momento del llenado de la obra, no antes de que se terminara la obra. Pues de manera irresponsable, con la ciudadanía aguas arriba y aguas abajo, ellos deciden taponar esos túneles, presionar al río para meterlo todo por un túnel, y es lo que ocurre en el momento en el que empieza a hacerse este llenado ilegal, como nosotros ya le estamos llamando. ¿Usted como ingeniera cree que la obra se va a perder totalmente? Nosotros no vemos posibilidad real de que la obra se sostenga. No por el muro, porque el muro se ha hecho bajo unas condiciones de firmeza muy grandes, sino por las montañas que lo rodean. Y además por otro factor que no ha sido tenido en cuenta. No solo es la zona donde están los túneles, sino todo el cañón. En todo el cañón está habiendo derrumbes. La sedimentación de llegarse a continuar con este proyecto, el riesgo no solo es aguas abajo, sino que la vida útil de esto ya está reducida. Y no nos han dicho en cuánto tiempo, porque la sedimentación que ya hay en las aguas represadas es altísima por los derrumbes hacia arriba. Solo nos hablan de los derrumbes en la zona del muro, pero no nos han hablado de los derrumbes que ha habido en todo el cañón y de la sedimentación. No solo es hablar, sí, efectivamente es un proyecto inviable. El río debe volver a liberarse, lo deben liberar, porque además va a ser un absurdo, tanto dinero, tanto sufrimiento, tanta destrucción y tanta pérdida para todo el país, porque a todos nos van a poner a pagar, en la fórmula tarifaria nos van a poner a pagar este desastre, cuando ni siquiera nosotros los habitantes estuvimos de acuerdo con ellos. Entonces no solo lo que pueda pasar y el desastre aguas abajo, sino que en el hecho de insistir en este proyecto de destrucción va a tener una vida útil reducidísima, porque la cantidad de sedimentos que están bajando, producto de los deslizamientos arriba, en la zona alta, no se ha tenido en cuenta. Doña Isabel, ¿usted cree que la gente que están evacuando en el Coliseo y en los albergues, usted cree que la gente está segura o necesitan ser evacuados totalmente de sus municipios y corregimientos? La parte urbana de Valdivia es una parte alta, incluso más alta que otras. La parte que está sobre el río, por supuesto, no tiene ningún tipo de garantía. Todas las comunidades que estén sobre el río deben ser reubicadas, pero ahí hay un impacto psicosocial muy grande, y es que la gente no puede tener una incertidumbre. Ya llevábamos más de 15 días en incertidumbre permanente, un día que salgan, otro día que vuelvan. El coliseo que adecuaron en Puerto Valdivia para el albergue, nosotros hicimos el llamado, eso está en alto riesgo porque está sobre el nivel del agua, sobre el nivel del río. Solo hasta ayer evacuaron toda la población para una parte segura, una parte alta, pero son demasiadas personas y la capacidad del municipio, entonces han tenido que llenar no solo el coliseo con gente, sino las escuelas, pero eso no puede demorar eternamente así. Y nadie puede asegurar en este momento que no va a haber otra tragedia, que eso no se va a derrumbar, nadie lo puede asegurar. Nadie tiene la certeza, como lo dijimos desde el principio, de que no va a pasar nada. Y como lo dijeron los geólogos hace 10 años, nadie tiene la certeza de que no va a pasar nada. Eso quiere decir que no pueden dejar a las comunidades ahí, de que tiene que haber una reubicación definitiva si ellos deciden continuar con ese proyecto. Si no liberan al río y dejan que retome su cauce, y si no le retiran esa licencia ambiental, van a tener que reubicar no solo a Puerto Valdivia, sino a todas las comunidades aguas abajo, porque la gente no va a aguantar la angustia de saber que eso se va a venir, no se va a venir, un día sí, un día lo saco, otro día. Eso es una angustia y eso es un impacto social grandísimo, porque la gente no puede desarrollar su proyecto de vida sin poder dormir y con una angustia permanente. Oscar. Soluciones, bueno, ya usted, la pregunta mía iba dirigida a eso. ¿Qué soluciones a mediano y largo plazo se puede haber? Ya usted dice que una de ellas es dejar la obra que se pierda, o sea, totalmente, para que el río vuelva a su cauce. ¿Esta es una de las soluciones que se puede encontrar para esta tragedia? Sí, para nosotros esa es la única solución. De resto nos dejaría a todos los municipios de las comunidades en alto riesgo. Bueno, La otra solución es de continuar, tienen que aclararnos la vida útil y el desmantelamiento de la obra, el desmantelamiento paulatino de la obra y reubicar a todas las comunidades aguas abajo, lo que sería mucho más costoso que dejar el río libre, porque las cuentas no las están haciendo claramente. O sea, la población que hay aguas abajo es muchísima. Caucasia es una ciudad intermedia, y sin contar con la población que está por fuera del departamento de Antioquia, porque se vería afectada por las irregularidades de una empresa de Antioquia
por las irregularidades de la mala administración de estos gobernadores en Antioquia, que no respetan que el cauce y que el río es de todos los colombianos, no solo de los antioqueños. Entonces ahí habría unas responsabilidades mayores con otros departamentos, porque el departamento de Bolívar también estaría afectado y no podrían decir que no tendría que evacuar porque nadie está seguro de nada. Bueno, entonces usted dice que la solución inmediata sería que la obra se perdiera y dejaran al río libremente. ¿Así se acabaría el riesgo de todas estas poblaciones? Sí, claro, porque él mismo tiene su dinámica natural. Él ha tenido su dinámica. Hemos tenido deslizamientos, como les decía, aquí de manera permanente, pero con su propia fuerza, porque es un río rápido. Esa es la diferencia de represar un río rápido a represar un río lento. Este río no es el río Magdalena, no es el río Sogamoso, no son los ríos, no es el río Sinú. Este río es un río de alta velocidad cuando se cañona en esta parte. Entonces, con esa velocidad ha tenido la capacidad de manera natural de evacuar todos esos sedimentos, de evacuar todo el desprendimiento que tiene de las montañas, y lo ha evacuado sin causar mayores perjuicios aguas abajo. Ha habido inundaciones en las épocas de lluvia, sí, inundaciones en la parte baja, en Caucasia y en toda la zona de la parte baja, pero la gente ha sabido hasta dónde llegan esas inundaciones. Ahora hay completa incertidumbre, porque no se va a saber si es en época de lluvia, cuándo es la inundación y qué pueda suceder. Entonces el nivel de riesgo se aumenta y es casi que incontrolable. No se puede saber qué va a pasar. La dinámica natural del río ha tenido la capacidad de autorregenerarse a condiciones críticas como la que se sostiene en el cañón. Ingeniera Isabel Zuleta, ¿por qué usted dice que el expresidente Álvaro Uribe tiene responsabilidades en esta obra? Porque en la gobernación de Antioquia, en el año 97, cuando él era gobernador de Antioquia, se crea la Sociedad Promotora de Pescadero Ituango. En ese mismo año 97 empiezan las masacres en todo el cañón. Nosotros hemos documentado 73 masacres. Hubo casi un exterminio del pueblo notable. ¿Cuántas masacres dice usted? ¿Cuántas? 73 hemos documentado nosotros como movimiento. 73 masacres. ¿En qué años? Entre los años 80 hasta la actualidad. La última fue este año en el municipio de Yarumal. Y la mayor dimensión de las masacres se da cuando se crea la sociedad promotora del proyecto Hidroituango. En el cañón fueron los años más duros, entre el año 97 y el año 2005, donde se presentaron la mayoría de las masacres. En todas partes desocuparon el cañón, entonces hacían más viable, y siempre lo dijeron en la presentación de Hidroituango, decían, es que es un proyecto muy rentable porque allá casi no hay gente. Pues ¿cómo iba a haber gente si a la mayoría nos sacaron la punta de bala? La mayoría de la población hemos sido desplazados alguna vez en la vida. Municipios como Peque, como Briceño, tienen más víctimas que población porque la gente ha sido revictimizada una y otra vez por múltiples hechos victimizantes y ha sido desplazada en su totalidad. Entonces las masacres de Orobajo, de Barbacoa, son en los sitios de inundación. En eso no nos han dado claridad, y hay que recordar la masacre del Aro, en la que está involucrado el expresidente Uribe. Él fue el mayor promotor de esta obra, siempre la ha impulsado y siempre la va a seguir impulsando. Después la obra se cayó cuando él sale de la gobernación, vuelve y la impulsa cuando él estaba en la presidencia a través de Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos hace una cosa que se llamó la toma hostil de las acciones de Hidroituango, porque EPM también le tenía mucho miedo a esta obra porque sabía de las dificultades técnicas que tenía. Y en ese momento, cuando Luis Alfredo Ramos hace la toma hostil, se queda con la mayoría accionaria de las acciones de Hidroituango, que antes eran empresas públicas de Medellín, y se la pone de para arriba, como decimos nosotros aquí, se la pone de para arriba a EPM y le dice, o la hace usted o se la entrego a los chinos, se la entrego al mejor motor. Entonces EPM dijo, no la tengo que hacer yo porque es que me joden el monopolio de la energía que tiene Colombia. Y empieza esa campaña de decir, no, hay que entregársela a EPM, y entonces sale el expresidente Álvaro Uribe a decirle, sí, entréguense la EPM. Él ya había orquestado toda la situación porque tenía que salir esa obra adelante, porque era su obra insignia y siempre la ha defendido. Por eso nosotros hablamos de su responsabilidad, de la responsabilidad que tiene en este momento Luis Alfredo Ramos, y en eso también queremos involucrar a todo su partido político, porque ahora no puede venir a salirse que no tiene responsabilidades en esta tragedia. Pero además
Sergio Fajardo también, nosotros empezamos las movilizaciones, le dijimos, tenemos una mesa de diálogo y a nosotros se atrevió a decirnos, al movimiento social, que no había ningún diálogo, que porque el proyecto era indiscutible, ni en términos sociales ni ambientales, nada, que era indiscutible, que era un gran proyecto, era un proyecto maravilloso y que no se podía discutir. Entonces Sergio Fajardo también tiene responsabilidad en lo que nos está ocurriendo, porque si él nos hubiera atendido, si hubiera caracterizado toda la población aguas abajo, hoy se sabría cuántas personas realmente están en riesgo, cuál es la dimensión de la tragedia, pero nunca quisieron hacer un nuevo censo, ni entender que todo aguas abajo estaba en riesgo. Entonces Sergio Fajardo también tiene gran responsabilidad en lo que nos ha ocurrido, pero también Luis Pérez que viene y dice primero que no, que esto es una novela, que estamos haciendo un drama. Tenemos un decreto para la solución de las problemáticas mineroenergéticas con él desde el año 2016. No ha cumplido ninguno de los acuerdos. El primer acuerdo era que visitara la zona para que viera esos derrumbes, para que viera la población cómo está sufriendo, para que viera las afectaciones y los desalojos forzosos que han generado. Tampoco ha cumplido. Y ahora viene a decir que lo que el presidente le ayuda. Ingeniera Isabel, yo le agradezco mucho su tiempo, su explicación para nosotros como periodistas y para nuestros seguidores.